Por favor. Ustedes pueden decidir quién va primero, quién va después. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Ya. Bueno, primero que todo, buenas tardes con todos. Realmente es un gusto participar en estos espacios y más que nada nuestra felicitación a todo el equipo que ha organizado esto. Creo que más allá del proceso de los estudios que ustedes hacen día a día, siempre es importante todos estos procesos de organización y cómo se generan espacios para discutir lo que no siempre se discute en el día a día. Gracias a todos los que están aquí, creo que siempre nosotros podemos estar haciendo, qué sé yo, los deberes para la clase que se nos viene o cualquier cosa, pero nos hemos dado un ratito para escucharnos tanto a Pamela como a mí de algunas ideas que les queríamos traer. Y bueno, la discusión es activismo LGBTI, pero para empezar, ¿qué es esto de ser activista? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esa palabra? Levantemos la mano. ¿Todos nosotros entendemos a profundidad qué es ser activista? Levantemos otra vez la mano. Perfecto, vemos un punto por donde arrancar. ¿Qué es esto de ser activista? Partamos de la palabra, activar cosas. El activismo está muy vinculado a tener una causa. Cómo en el día a día, cómo en la medida que nos vamos construyendo, vamos entendiendo cuáles son nuestras luchas, qué es lo que queremos. Creo que si todos estamos sentados aquí es porque algo queremos cambiar, porque entendemos que la sociedad tal y como está, algo puede modificarse, algún derecho tenemos que alcanzar, alguna lucha estamos posicionando. Para muestra, por ejemplo, aquí, ahorita que la veo a Mica, el día de hoy se está debatiendo en Argentina la ley por el aborto, por la ley del aborto legal. Entonces, esa medida de eso, cómo nosotros vamos activando cosas, cómo vamos luchando por nuestros derechos. Y en lo personal, ¿cuáles son mis pisos para hacer este activismo? 1, el feminismo. 2, el género. Y 3, lo trans, que es el tema de mi investigación. Lo trans asumido desde lo que se transgrede, lo disruptivo, la parte de la desorganización de la identidad. Creo que el activismo es precisamente, además de tener una causa, esta manía, podemos decir, por desordenar el orden, desordenar lo que está normalizado. Específicamente, si me lo preguntan desde donde estoy investigando, desde los colectivos con los que me he vinculado, lo trans implica desordenar la lógica binaria hombre-mujer. Cómo esta lógica de un sistema heteronormado, donde partimos de que el sexo debería definir cuáles son nuestros roles y cuál es el deber ser en una sociedad, se transgrede. Cómo personas posicionan su identidad de género para buscar una nueva libertad estética, libertad sexual y, ¿por qué no?, una libertad política para asumirse como un sujeto de derecho desde donde se han ido construyendo. Sumado a ello, creo que es importante ver todo el tema del activismo como la defensa de derechos. Creo que si nosotros lo vamos a leer, y creo que Pamela lo va a profundizar también en esto, cómo el activismo se vuelca a la defensa de derechos que quizás en algún punto no están en el imaginario estatal. Desde donde parto yo, que es de mi género, mi cédula y la identidad trans, nos podemos remontar, por ejemplo, a la década de 1980-1990, cuando este cambio de la identidad sexogenérica a través del registro civil, como una puerta de entrada al Estado, no estaba ahí en el imaginario. Entonces, si alguien en 1980 se iba a un registro civil en Manabí y decía, bueno, yo quiero cambiarme mi sexo porque resulta que ha habido un error, pues se lo cambiaba, porque estas cosas no están en el imaginario del Estado. Ya años más adelante, cuando se empieza a posicionar la lucha por la despenalización de la homosexualidad y años más adelante con otros tipos de luchas vinculadas a la diversidad sexogenérica, pues se posiciona esto de por qué la gente quiere cambiarse el sexo en la cédula. Esto lo ampliaré tanto en las preguntas como en las otras partes de mi intervención, pero para finalizar esta parte de la trayectoria como activista, en función de la forma en la que me presentaron, es que el activismo hay que leerlo quizás no solo desde una persona o quizás solo desde un colectivo, hay que leerlo en red, de manera procesual, de manera relacional. ¿Y por qué lo digo esto? Porque nosotros muchas veces podemos pensar que la academia está acá, mientras nosotros como activistas estamos acá gestando cosas. Creo que aquí lo importante es pensarse que el activismo se construye desde distintos espacios. Un activismo que, por ejemplo, desde donde yo lo estoy pensando, es
desde la academia, desde la activación de colectivos, porque creo que tienen un papel complementario. La semana pasada, no sé si algunos de ustedes, algunos de ustedes asistieron a las jornadas feministas que hubieron en Flaxo. Pudimos tener la presencia de Joan Scott, una de las principales teóricas del género, como categoría analítica. ¿Y qué nos decía Joan Scott? Nosotros podemos tener la organización social, pero la academia nos permite esa entrada a esos espacios oscuros, a esos espacios que todavía no están pensados. Si algo nos permite la academia también es repensarnos las cosas. Nos permite aproximarnos desde otras entradas para pensar cómo estamos haciendo la lucha social, cómo la estamos construyendo. Y bueno, si es que me preguntan ahorita que para dónde estamos direccionando el activismo, desde lo trans, desde la academia, desde las investigaciones en esta línea, es desnormalizar la desigualdad. Porque lo que nosotros tenemos que entender es que somos personas diferentes, y eso está bien, pero la desigualdad, la falta de derechos y la incapacidad que a veces el Estado pueda tener para responder ante ellos, eso no. Y frente a eso luchamos, frente a eso nos activamos. Gracias. Era la trayectoria ahorita, ¿no? Sí, la trayectoria, tu accionar, de dónde partes. A ver, en este momento tengo 35 años y voy a cumplir 36 en agosto. Muchos de ustedes creo que están rodeando los 20 años, así que nos divide literalmente una generación. Y en este momento, antes de ingresar acá, estaba fumándome un tabaco, no fumen por favor, pero estaba fumando con Valeria y bueno, conversando mientras uno fuma un tabaco. Yo le decía, yo salí del closet a mis 26, así que le dije a Valeria, ¿o tienes chance? Entonces me preguntó, ¿por qué saliste tan tarde del closet? 26 es full tiempo. Y le dije, a ver, yo aprendí lo que era un computador a los 16 años. Y la conexión a internet de ese entonces sonaba. Y literalmente tenías que pasar como cuarto de hora o 20 minutos para que empiece a conectarse a internet. Y cualquier cosa que buscaras era una eternidad. Entonces, imagínense ustedes, y eso que todavía creo y quiero considerarme un joven, pero ya estoy más cerca de los 40, de lo que quieran. Era complicado, en ese momento era muy complicado, siquiera entenderme. O sea, yo ni siquiera sabía que era lesbiana. O sea, cuando yo estaba en mi adolescencia, no sabía lo que era. Y literalmente crecí con los libros de Cuauhtémoc Sánchez. No sé si alguna vez, y si leyó, por favor, quémelo. Hay un libro que no me acuerdo si es El Grito Desesperado o algún otro, porque creo que me leí toda la saga. Te habla de la homosexualidad como una cuestión que tú tienes que reprimir y que tienes que quitarla porque no es normal. Y crecí con esos libros en mi adolescencia. Entonces, para mí, el saberme o bisexual o lesbiana era un imaginario que no existía. Justo lindando a lo que tú decías, ese imaginario no existía, no sabía ni siquiera quién era yo y no sabía si es que lo que me estaba pasando a mí le estaba pasando a alguien más o yo era la única extraterrestre en ese entorno. En una familia además bastante conservadora y muy machista, donde era las únicas referencias de la homosexualidad que después, ya cuando tenía tipo 16, 17, 18 años, tenía de mis tíos era, si usan aretes en la oreja son maricas, y eso no debe pasar. Y si se abrazan entre hombres son maricas, y eso no debe pasar. Yo así como, ya, hay maricas, ¿y eso qué es? Entonces, ya, eso es más o menos un poco el entorno en el que crecí. Y no sé si ustedes saben, es de dominio público, no todos tienen que saber, soy divorciada, yo me casé. Yo me casé obviamente con un hombre porque estoy luchando para poderme casar con una mujer, porque eso ya veremos más adelante en la tercera pregunta, creo. Entonces yo ya sé lo que es un matrimonio heterosexual, y ya sé lo que es un matrimonio lésbico, aunque no tengo papel. Chicos, no se casen, por favor. Y claro, dentro de este contexto, yo, por cuestiones de la vida, bueno, conocí al que fue mi esposo, y pensé que esta tenía que ser mi vida. O sea, pensé que si ya me casé, o sea, tenía que ser así. Imagínense ustedes, solo me divide 15 años con ustedes, o quizá un poquito menos, lo que pasaron las generaciones más anteriores a la mía, la que literalmente hombres y mujeres tuvieron que reprimirse totalmente y llevar, si pudiesen hacerlo, una doble vida, pero jamás abrirse en lo que era su ser, su fuero interno, su identidad.
Y bueno, pasé mi matrimonio, no me divorcié por ser lesbiana, porque les confieso, no soy lesbiana, soy bisexual, pero para términos políticos solo digan que soy lesbiana, por favor. Y viví un proceso de violencia. Hubo un proceso de violencia en la relación, había mucho machismo en nuestra relación, muchos celos. Y son cosas que uno va entendiendo ya cuando tiene relaciones de pareja, las dinámicas de la relación de poder, el cómo a veces tú justificas muchas cosas en nombre del amor, y el empoderarte en tu ser, en tu integridad, en tu dignidad de persona, no es de la noche a la mañana, toma mucho tiempo. Finalmente me divorcié. Tuve, creo, la valentía y la coherencia en ese momento para entender que esa no era la vida que quería tener. Y si alguna vez se casan y se divorcian, van a vivir la libertad. Porque en serio, cuando uno se divorcia, uno siente como que vuelve a nacer, como que hay otra libertad, como que las cadenas que te ataban, y estoy hablando obviamente de este tipo de relación que llevé y que no era una relación buena, era una relación fundamentada en el machismo. Salí y dije, a ver, o sea, estoy otra vez libre. O sea, mi cédula es una mierda, perdón, tiene divorciada en el... es un estigma que quisiera quitar y luego que diga casada, bueno, otro estigma también. Y decía, a ver, ya estoy otra vez sola y otra vez me siento, porque además fue un proceso, me siento dueña de mi vida, que es lo que siempre he querido hacer y que no he podido hacer. Así que a mis 25 años empecé a buscar en el internet esto de chica busca chica, en OLX. Y empecé a tener un par de citas, bueno, un poquito más, no me fue nada bien. Era más o menos el Tinder de esa época. Y claro, no había fotos, no había inmediatez, no había WhatsApp. Y claro, las citas era como, ya te veías ese rato recién con quien habías programado la cita y era como, chao, next. Y claro, y era así como, ¿cómo logro encontrar a alguien con la que yo pueda compartir una relación? Y ya lo voy ligando a la pregunta, porque mi vida tuvo un giro muy importante justo a los 25, 26 años, porque por azares del destino y por cuestiones que yo provoqué, me convertí en la asesora social y de comunicación de la entonces concejala de Quito, Margarita Carranco. Ella era concejala por Paco Moncayo. Paco Moncayo era en ese entonces el alcalde, posiblemente sea el futuro, por favor, quiten. Y claro, entender la dinámica con ella me abrió un mundo, porque justo cuando yo ingresé, ella estaba trabajando con algunos activismos LGBTI sobre la ordenanza LGBTI, la primera ordenanza de diversidad de sexogenéricas que tuvo el país, fue en Quito. Y cuando yo ingresé, que fue justo en diciembre del 2007, estaba por debatírsela en segundo debate. Y cuando yo entré, justo se aprobó en segundo debate, todos festejaron, y a Margarita le daban muchos pases gratis de discotecas de ambiente. Y ella me llevaba como su asesora, y yo al principio era la asesora heterosexual gay friendly, que iba a las discotecas de ambiente. Y claro, la primera vez que entré, quizá ustedes nunca conocieron el Blackout, pero era un espacio muy lindo. Pues yo entraba al Blackout y veía muchos hombres besándose entre hombres, y yo, ¡oh, Dios mío! Muy pocas mujeres, hasta ahora igual en el ambiente hay muy pocas mujeres, más hombres, y eso también te habla del tema de la apropiación del espacio público por parte de lo masculino, a pesar de ser gays, ¿no? Y claro, estando ya ahí, como que llegó un momento en que dije, bueno, ya estoy en medio de la mariconada. ¿Por qué no mostrarme como soy? Y me hice pública en el Orgullo del 2008, justo hace 10 años. Fui a ese orgullo y en la noche hubo una fiesta y me besé con una chica delante de todo el mundo. Entonces fue como que todo el mundo que ya me conocía me decía, oye, ¿eres lesbiana? Yo creo que soy bisexual, voy a experimentar. Y ya al haber de alguna manera salido del closet y estar en un entorno de derechos, porque donde yo trabajaba justo estábamos abogando por muchos derechos, marcó mi vida porque el salir del closet para mí implicó salir del closet de mi familia, lo cual fue parcialmente bueno, porque mi familia actualmente solo es mi hermana, y en ese entonces también era mi hermana. Mi madre falleció hace 15 años, padre ausente, de esos que dejan el semen y se van.
Y para mí lo importante era que mi hermana me entienda. Y fue chistoso porque un día mi hermana me dijo, oye, niña, creo que eres lesbiana. Y yo, "Oh, se me nota". No, es que andas súper rara, así como que escribiéndote y te caché que te escribías con una mujer, etc. Como que, ¿qué pasa? Y yo, ¿te molesta eso? Me dijo, no, eres mi hermana y si eres lesbiana yo no va a cambiar nada. Me puse a llorar y me acuerdo y ya me pongo a llorar ahorita. Y dije, wow, o sea, qué importante es que en tus entornos inmediatos, en los entornos de amor, haya eso, haya amor, y se entienda que no dejas de ser, en este caso, Pamela Troya. O sea, no es que de repente ya salí del closet y me hice otra persona, no, sigo siendo la misma. Y esto me dio pie a salir del closet por capas. Imagínense ustedes una cebolla, como en el caso de Shrek, por capas, el burrito de por capas. Y claro, los entornos en los que sales del closet varían, pero más o menos son tus amistades cercanas, tu familia. A veces primero son tus amistades, al último es tu familia, a veces primero tu familia, etc. Y vas saliendo y luego te empoderas de tu espacio laboral y si te quieren contratar siendo tortillera, bien, porque no vas a ocultarlo. Y llegas a un punto en que dices, a ver, y es una decisión que no todo el mundo tiene que tomarla, y no es obligatoriedad que la tome todo el mundo, pero sí sería bueno que las nuevas generaciones sí lo hagan, poco a poco. Y es empoderarte para que lo que eres sea también una causa de lucha por la consecución de derechos. Entonces llegó un punto grave, crítico, y yo no era activista, yo ya me había conocido con Gaby, nos conocimos en el Blackout, y al mes ya éramos pareja, fue hermoso, y ella también estaba saliendo del closet igual que yo, así que fuimos la primera vez para cada una, hermoso, sí, lindo. Y cuando ya estábamos en nuestra relación de pareja y todo, claro, para mí, en mi otro trabajo, todos sabían que yo era lesbiana, pero en el trabajo de ella no. Porque además su mamá, súper conservadora, de hecho, su mamá lleva sabiendo que somos pareja 8 años y recién me está dirigiendo la palabra por WhatsApp hace 2 meses. Ya es un avance, pero le ha tomado a la señora 8 años de su tiempo entender que su hija no va a cambiar y que recién se enteró que ella es mayor a mí, porque pensó que yo al ser mayor yo la contaminé. Y claro, cuando estaba ella trabajaba en una empresa de televisión por cable, y claro, se inventó un novio, porque siempre te preguntan, ¿tienes pareja? Y difícil, no, sí, ¿cómo se llama? Ricardo. Entonces yo era Ricardo. Y ella trabajaba en una isla en el condado Shopping. Y claro, uno de sus compañeros le habían visto que yo le recogía todos los días como toda una caballera. Y nos íbamos a tomar helados así como maripositas, todo así de arcoíris. Nos habíamos dado un beso y nos habían visto. Y eso inmediatamente fueron a contarle a la jefa de Gaby y esto generó finalmente un despido. Un despido además que fue un boicot horrible porque ella manejaba dinero, ya cobraba en esa isla. Y nunca le faltó un centavo y de repente de la noche a la mañana le faltó la mitad de la plata. O sea, si te vas a robar, te robas todo, no la mitad. Y ella decía, bueno, si me faltó, me descuentan, pero, o sea, ¿cuál es el lío? No, es que si tú no renuncias, te vamos a mandar con visto bueno a recursos humanos y no vas a poder conseguir trabajo nunca más. Me llamó, yo no sabía qué hacer. Le dije, deja esa porquería y renuncia, no te pueden tratar así, porque además la desgraciada, le encerró. Y le dijo, no sales de aquí hasta que no renuncies. Entonces ella renunció y una vez que ya estuvo la renuncia firmada, la jefa que le adoraba inicialmente porque Gaby era la mejor trabajadora, le dijo, tengo que contarte que no te estoy votando por el dinero, sino porque, y respeto mucho la orientación sexual que tengas, eso ya es tuyo, pero yo como jefa tengo que cuidar y precautelar el ambiente laboral. Y aquí sí a tus compañeros les molesta mucho lo que eres. Y yo tengo que velar por eso. Entonces, eso me marcó mucho. También me marcó muchísimo el hecho de que había un activista maravilloso, tal vez ninguno de ustedes lo conozca, se llamaba Andrés Buitrón. Él era mi mejor amigo y se suicidó. Son cosas que marcan mucho. Y se suicidó, no quiero decir exactamente por qué, porque hasta ahora quiero entender. Pero creo que parte de eso fue también por su orientación. Es una lectura muy personal mía, porque las preguntas siguen ahí. Y él era activista, yo no. Entonces una vez que te marcan esas cosas, tú dices, no, o sea, uno tiene la potestad de quedarse sentado, cruzarse de brazos,
o decir quiero hacer algo con mi vida y quiero darle un sentido. Cada quien puede tener el sentido que quiera en su vida. Mi sentido de vida fue empezar a hacer activismo. Y retomé las relaciones con los activistas que había conocido en la época que asesoraba a Margarita Carranco. Me metí a un colectivo que en ese entonces era Igualdad de Derechos Ya, y al año me convertí en su coordinadora y lideré el proceso contra el pastor Nelson Zavala, que en el año 2013 era candidato por el PRE, y era un candidato que literalmente decía que los homosexuales somos hijos de las relaciones anales de nuestros padres, y que no entiende cómo usamos el aparato digestivo para tener relaciones sexuales. Claro, él tenía una fijación peniana muy interesante. Y yo le decía que le podía dar clases de sexo lésbico, donde no solo usamos penes plásticos, ya no. Y así creo que ya estoy en mis 10 minutos, ¿no es cierto? Así es como literalmente me encaminé al activismo. Gracias. Escuchar tu historia, Pame, la había conocido un poco, pero qué lindo escucharla directo de ti. Creo que a varias personas también les debe haber tocado mucho todo este proceso, y es que eso me lleva justo a la discusión de los obstáculos que se enfrentan. Y aquí voy a hablar desde dos pisos. Uno desde el activismo que venimos empujando, y otro desde el grupo con el que precisamente yo trabajo, que es la población transexual, de la diversidad transgénerica. En lo personal, creo que para empezar a hablar de obstáculos hay que decir que no se necesita ser la causa para defenderla. Y creo que eso lo tenemos presente muchísimos de nosotros. ¿Qué obstáculos hemos enfrentado aquí? Quizás es entender cómo lo clasificamos como en 3 pisos. 1, desde la persona; 2, desde la identidad; y 3, en la relación socioestatal. Esos van a ser como los obstáculos que voy a abordar en este momento. 1, desde la persona, es como el ser humano, como por ejemplo ahorita nos decía Pame, y es cómo te abordas. 1, cómo asumes tu propio proceso de identificación, cómo lo muestras, cómo te reconoces, cómo en una sociedad que está armada bajo una lógica hombre-mujer, bajo una sociedad que te determina a partir del sexo biológico con el que naciste, cuáles son tus roles, cómo te asumes desde otra manera. Entonces está mucho en la parte de la identidad. Y por ejemplo, si nosotros hablamos con una persona trans, el reto es cómo si naciste con un pene o con una vagina, das la vuelta, porque quizás, y es algo que lo tenemos que tener claro, una cosa es el sexo y otra es el género. El género es tu proceso de construcción social a partir del cual en la cultura, cómo te reconoces, cómo creciste, qué relaciones tuviste, cómo te asumes. Y el género es otra cosa. Otro, el obstáculo en términos de identidad, y aquí viene un poco más en relacionarse, porque uno puede decir, hola, soy Anabel y mi identidad es transexual, transmasculina, transfemenina. Pero ¿cómo le hago entender eso al Estado? ¿Cómo en mi día a día, y creo que ese es el reto y el obstáculo principal de la población trans, cómo en tu día a día, si me veo así y en mi cédula me dice Manuel Obregón, ¿cómo voy, qué sé yo, cambio un cheque en el banco? ¿Cómo me subo a un vuelo? Imagínense, la cédula de identidad como un documento de batalla. Por ejemplo, lo que nos decía Pame, que no me diga casada, y es que la cédula de identidad, más allá de ser ese pedacito de plástico que todos nosotros portamos en nuestra billetera, es ese documento de batalla que dice quiénes somos, cómo nos reconoce el Estado a nosotros. Entonces, imagínense cuál es el reto en que una vaya a cambiar un billete a un banco, que una vaya a cambiar un cheque, que se quiera subir a un avión, que quiera presentar incluso la tarjeta de crédito que tú tienes y no te funcione, que la gente no te reconozca. Entonces creo que a partir de ese obstáculo empieza a surgir también toda la lucha de mi género, mi cédula, y es cómo haces que el Estado te lea como tú eres, como tú te identificas. Y muchas de la lucha de las personas trans con quienes hemos dialogado sobre este tema es ¿por qué el Estado no puede ser tan pragmático de poner en el documento plástico tal y lo que soy? Eso. Entonces, el otro obstáculo es precisamente en esa relación socioestatal, ¿cómo le quito la marca de que el Estado tenga la capacidad de controlar el sexo, de gobernar el sexo y decir cómo nos tenemos que comportar a partir de ello? Entonces, ese entretejido de identidad personal, identidad, cómo te relacionas con los demás y cómo el Estado está leyendo eso, se configura todo el obstáculo que tiene la población trans para todo su proceso de identificación. ¿Cómo haces que el Estado, así como todas las instituciones que están ahí, reconozcan que no eres simplemente la vagina o el pene con el que naciste, sino que eres
todo el proceso de construcción social con él, que has ido desarrollando, que vas posicionando. Y en esta red de estos 3 puntitos, una de las principales entradas es el derecho. Y creo que eso marca mucho el tema de las luchas de la población de la diversidad sexogenérica, y es que en estas causas el derecho es la puerta de entrada, sea para el matrimonio civil igualitario, sea para mi género, mi cédula. Creo que varios de nosotros seguimos el caso Satie hace unas semanas, y es como el derecho empieza a configurarse como la herramienta de los colectivos para decir, a ver, Estado, el derecho no es monopolio, no es monopolio tuyo, también lo construimos nosotros. Hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, y él te habla no del derecho, te habla del campo jurídico. Entonces él te dice, de la forma en cómo las personas transgredimos el orden. Entonces es precisamente eso. Por ejemplo, para mi género, mi cédula, la puerta de entrada fue el registro civil. Cómo a través del registro civil vamos metiendo el tema de que el Estado tiene que reconocerte a ti en función de cómo tú te muestras a la sociedad, no de lo que tú tienes bajo los pantalones. Otro obstáculo que creo que está presente en todas las luchas de las diversidades sexogenéricas en el activismo LGBTI es la discriminación, y no una discriminación que venga quizás solo desde el Estado, es una discriminación leída también en clave social. ¿Cómo hacemos para que todo el tema de la discriminación no simplemente está en el día a día, sino está en las escuelas, está en colegios, está en la forma donde trabajamos? Por ejemplo, lo que vivió Gaby, la pareja de Pame, cómo en el trabajo simplemente de un día a otro te despiden por tu orientación sexual, o en este caso por tu proceso de identificación de género. Uno de los casos que he podido arrastrar, que fue como muy grave, era de una persona que trabajaba en la empresa eléctrica. Para cuestiones de la presentación y por la privacidad de la persona, María se presentaba como una mujer que tenía que era como más andrógina, y llevaba a la par su proceso de cambio de sexo en la cédula. ¿Qué pasó? Que en el juicio el juez dijo, ¿sabes qué? Yo te concedo el cambio de nombre, pero no el cambio de sexo. Entonces, ¿qué iba a hacer para todo esto María si en la cédula de identidad decía hombre? Entonces, al momento en el que y el juez le aprueba, o sea, pese que ella dijo, yo no quiero que esa sentencia pase, el juez le aprueba. Y al momento en el que en el sistema de pagos de la empresa le dicen, ay, mira, María, creo que el registro civil se equivocó contigo porque te han cambiado en esta letrita aquí, creo que hay que cambiar. Entonces ella dijo, sí, es un lío que está pasando. Cuando después el jefe y otros compañeros se empecinan con el tema y lo van a investigar profundamente. Para esto María la llaman a una reunión con su jefe y le dice, mira, aquí tengo la sentencia, tú te cambiaste el sexo. Acto seguido, María fue despedida de la empresa eléctrica Quito. Pero es todo esto, cómo dejes una serie de obstáculos que van más allá de tu proceso. Si ya mucho sufriste con tu proceso de identificarte, de ver qué eres, de reconocerte, de en un sistema que es hombre-mujer, ver que eres diferente, tienes que encima relacionarte y encima hacer que el Estado te reconozca. ¿Y por qué viene a ser tan importante esto de que el Estado te reconozca? Hay una palabra que es la ciudadanía. Y es que, ¿qué es lo que es la cédula? Este documentito de batalla que les digo es quien nos acredita en una comunidad política. Y si no nos acredita en la comunidad política tal y como nosotros nos identificamos, va directamente a nuestro ejercicio de derechos. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, a las personas que que llevan un nombre pero en su sexo dice otro? Precisamente al momento de que ellos van a ejercer derechos, sea de voto, sea en temas cotidianos, simplemente no lo pueden ejercer. Entonces la lucha permanente con el Estado y con la sociedad, y creo que es por la entrada que precisamente hacemos la entrada desde cambiar de derecho, cambiar las leyes, es porque ahí está en juego nuestra ciudadanía. Y ciudadanía leyéndole en clave de ejercicio de derechos y de capacidad de posicionamiento de demandas hacia el Estado. Eso, y creo que un obstáculo final que quisiera posicionar aquí es cómo dejamos de pensar lo que les decía en un inicio, la academia por acá y quizás las luchas sociales por acá y quizás el trabajo de otras organizaciones en otra parte, y es que hay que leerlo todo como en un campo que se implica, que se teje, y pensarlo a través de la teoría práctica. ¿Cómo vamos jugando con esas dos cosas para ir dando luces, para quizás ir generándonos nuevas preguntas
y día a día tejiendo una lucha por la búsqueda de derechos y el posicionamiento de lo que en un inicio les decía, cambiar el imaginario estatal y el imaginario social para quizás en algún momento el resultado de todo este activismo LGBTI desde sus diversas cuerpas, pues posicionemos una nueva lógica de derechos, convivencia y una nueva lógica de ciudadanía, repensarnos la ciudadanía sexual. Gracias. Una especie de Alzheimer prematuro. Wow, obstáculos. A ver, quisiera empezar hablando de la iglesia. Y yo sé que es un tema escabroso, pero es una realidad que vivimos quienes salimos de la norma y quienes generamos luchas o quienes estamos viviendo desde la cotidianidad. El tema de la religión, sobre todo las judeocristianas, en nuestra sociedad sí marcan muchísimo en términos del machismo y en términos de la homofobia. No sé si ustedes se enteraron, o ojalá ninguno de ustedes haya marchado en esta marcha de Con mis hijos no te metas, en octubre del año pasado. Y era una marcha que lideraban muchas iglesias y los Provida, mis amigos, mis mejores amigos de los Provida. El Amparito me dijo, Ay, qué olorosa que es mujer. Sí, mucho. Y en esta marcha la consigna realmente era una consigna en contra de la homosexualidad y en contra de toda la diferencia de la sexualidad, sexodiversa. Y del género. No era a favor de los hijos, no era para cuidar a los hijos, era para hablar de un monstruo que se inventaron que se llama la ideología de género. Ideología de género que no existe, lo que existe es el enfoque de género. La ideología de género es algo que se inventaron los Provida realmente para meter el cuco en la sociedad de que los homosexuales tenemos una gran agenda gay y que tenemos mucha plata. Nada de eso cierto. Si tuviera mucha plata haría activismo un poco más radical. Y claro, se metieron a decir que inclusive queríamos pretender homosexualizar a los niños a través de los currículos, etcétera, de la educación sexual en colegios, escuelas, etcétera. Y si tú hablas, o si tú, no sé si ustedes manejan Twitter, yo sé que ustedes son más de Instagram, millennials. Pero si se abre Twitter, deberían seguirle solo para divertirse a el cura de todos. Es un señor que se llama César Pinstein, algo así. Y es de Guayaquil, ¿no? Él es parte de la arquidiócesis de Guayaquil. Y él es, en unos términos muy amables, muy homofóbico. Y él fue parte también de esta organización de la marcha. Y claro, aunque el Papa ha tenido una posición interesante de, sí, ustedes les acepto hijos homosexuales, no así realmente la institución, y no así realmente quienes ejercen el sacerdocio dentro de las distintas parroquias. Habrá excepciones, ojalá las haya, pero en la mayoría es, te acepto a ti, hijo, hija mía, pero no a tu pecado. Y es como, ¿cómo puedo ser homosexual si no le hago a la mariconada? O sea, es un poco complicado, señor cura. Y claro, y es negar lo que eres, porque es como que le dijeras a un heterosexual que no sea heterosexual. O sea, si quieren prueben, pero no es fácil, o sea, no es fácil ser quien no es y vivir una vida que no puedes vivir. O sea, yo no podría estar compartiendo ahora mi cama con un hombre, porque sencillamente no me sentiría muy cómodo, ni mi relación, ni mi vida. Entonces, creo que las iglesias, sobre todo las judeocristianas, han generado uno de los principales obstáculos sociales porque alimentan estos prejuicios y estos imaginarios negativos en torno a las diversidades sexogenéricas. Te inventan cosas que no son, que te vas a ir al infierno, que eres una aberración. La ignorancia, que también tiene mucho que ver inclusive con posiciones religiosas, todavía hablan de la diversidad sexogenérica como enfermedad, cuando ya esto es un tema científicamente probado que no superado hace décadas. Sin embargo, todavía sigue, y si ustedes tuvieran Twitter, les aconsejo, pudieran ver realmente todo el vómito que hay cuando, por ejemplo, con lo de Sapien, la cantidad de gente que salió. Claro, hubo mucha gente linda que dijo, qué bien, y espero que
cada vez sean más. Pero hay esta otra gente que todavía es mayoría que te dicen, ¿y cómo así? ¿Y cómo se come esto que dos mujeres, madres, etcétera? Y la homosexualidad, el infierno, el apocalipsis, se va a acabar la familia. Y si ustedes revisan, el discurso que tienen los pro vida es un hombre y una mujer generan hijos. Y los hijos generan economía. Es un tema muy mercantilista. Y si no hay hijos y no hay economía, no se mueve un país. ¿Ya? ¿Y qué hay? Un hombre y un hombre y una mujer, nada. Discúlpenme, hay mecanismos de maternidad asistida. Yo si quiero puedo tener un hijo ahorita. Bueno, no, literalmente. Pero sí, lo puedo hacer igual de forma artesanal, recordando mi pasado. Pero puedo acudir a mecanismos de maternidad asistida como lo hicieron Helen y Nicole. Ambas son madres, ya no solo Nicole, que tuvo a Satya. Helen tiene a Rundel también, un niño hermoso, creo que tiene 2 añitos. Y es que esto está al alcance también de las parejas heterosexuales que no pueden tener por alguna razón hijos. Entonces, la ciencia nos da muchas herramientas. Y otra de las razones por las cuales uno se enfrenta a obstáculos es que la política está hecha por personas. Y en nuestro país las personas no son tan lindas. Y entonces tú te topas con operadores de justicia, operadores políticos, que no suelen diferenciar la creencia particular de lo que tienen que hacer como operadores de justicia. Miren, no es que hay una palabra hermosa que me pusieron, cristianofóbica. No soy cristianofóbica, porque realmente yo creo mucho en el respetar que cada quien crea lo que quiera creer. Pero eso no debe ser razón para imponer ese criterio para detener el avance de derechos. Porque yo a un cristiano, a un católico, etcétera, no le digo que deje de hacerlo, ni voy y quemo sus iglesias, ni mucho menos. Ni tampoco digo, ay, quiero que prohíban el casamiento católico porque es una aberración. No. Coexistimos y hemos vivido desde los inicios de la humanidad. O sea, los homosexuales no somos nuevos, no es la nueva moda millennial, no. Esto es desde el inicio de la humanidad. Y lo que pasa es que cuando ejerces un cargo de poder y tienes todo este bagaje en tu mente y no diferencias lo que tienes que hacer en tu cargo de tu ideología muy particular, pasan sentencias como, ¿sabes qué, Pam y Gaby? No te podemos casar en nombre de Dios. A ver, estamos en un estado laico. No, mi sentencia, porque mi caso tuvo, igual que el caso Satya, una acción de protección que escaló primera, segunda y tercera instancia. La primera instancia, es decir, la primera unidad judicial que fue de la mujer, familia, etc. La jueza, Karen Sánchez, y no estoy mal, tengo un poco de Alzheimer, como les dije, ella acogió y nos hizo en su sentencia, nos dijo que Dios se reconoce en el preámbulo de la Iglesia, de la Constitución. Y como está elevado a principio, y se deben respetar los principios de la Constitución, pues no nos pueden casar. O sea, es una señora que es jueza y ni siquiera ha leído la Constitución, porque en el preámbulo de la Constitución dice, sí, se invoca a Dios, pero se reconocen todas las formas de espiritualidad y religiosidad, todas las formas, y eso incluye el ateísmo. En la segunda sentencia, cuando apelamos, la segunda sala de lo civil que cogió el caso de la apelación nos dijo, todas las personas, aunque todas las personas son iguales y deben tener los mismos derechos, hasta ahí maravilloso. No deben tenerlo los que son diferentes por naturaleza. ¿Qué? Entonces yo me empecé a buscar 3 penes, 4 tequillas, no sé, o sea. Y finalmente esto está en manos desde el 2014 en la Corte Constitucional. Y la jueza que votó en contra del caso Satya, porque no es que todos votaron a favor, 5 votaron a favor, los demás en contra. Una de las juezas que votó en contra es la que lleva la causa del matrimonio igualitario, a la que se le sorteó desde hace 4 años mi causa. Entonces es evidente que ella tiene un sesgo tan fuerte en contra de los temas de LGBTI que ella no va a desempolvar esto hasta que el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Transitorio finalmente los quite, porque esto es lo que creo que va a pasar, como pasó con el Consejo de la Judicatura, y vengan nuevos jueces que ojalá puedan examinar el tema sin tanto sesgo. Y claro, el tema, otro obstáculo gigantesco con el que me topé fue Correa. O sea, Correa me tenía en su lista negra de odio a esta lesbiana. Y él dijo en varias sabatinas que mientras él sea presidente no iba a pasar el matrimonio igualitario.
lo confundía con el matrimonio religioso, decía que él era muy liberal en temas de economía, pero muy conservador en lo religioso, y que si votaron por él, votaron por la mierda en la que creen. Y no puede pasar eso jamás, porque tú puedes ser presidente y tener una ideología muy respetable, pero no puedes imponer eso, y peor aún, obstaculizar e incidir frente a otras que se supone funciones independientes para imponer el que no se haga un avance y ni se discuta, ni se debata, ni pase nada como ha pasado hasta ahorita con el tema del matrimonio igualitario en la Corte Constitucional. Entonces hay fuertes obstáculos sociales y políticos que finalmente tienen un denominador común: la ignorancia, los prejuicios y los imaginarios negativos. Gracias. Lo presentaron un poco en mi breve narración de quién era. Actualmente trabajo en una organización que es Fundación Esquel, que es una organización muy vinculada a la defensa de derechos. De hecho, fue la puerta por donde me acerqué a todos los colectivos de la diversidad sexogenérica. Además de ello, ¿cuáles son mis planes a futuro? Acabar mi tesis. En eso creo que saben de qué estoy hablando. Pero bueno, más allá del tema de investigación, creo que es seguir profundizando en estas ideas sobre cómo la libertad sexual está muy vinculada a una libertad política. Y creo que eso lo hemos venido construyendo. Es un tema que también profundizo en mi tema de investigación y que creo que me mantendrá muy pegada durante muchísimo tiempo a seguir trabajando con los colectivos de la diversidad sexogenérica. Porque como decía Pame, ¿cómo hacemos para pensar todo el tema de la diversidad sin que esto sea sinónimo de desigualdad? ¿Cómo seguimos trabajando para posicionar las luchas en torno a que no se lea bajo una clave religiosa? ¿Cómo seguimos trabajando para que la clave religión tal no sea un freno para conseguir derechos? Creo que muchos de nosotros vimos todo esto de la marcha de Con mis hijos no te metas, y creo que eso nos impulsó muchísimo más a seguir trabajando en cómo posicionamos este tema de la libertad, porque nosotros lo leemos en la Constitución, que somos personas libres y tal, pero hay este tema, la libertad sexual aún no está tan problematizada. ¿Libertad hasta dónde? ¿Libertad de qué? ¿Libertad para qué? Son preguntas que las tenemos que seguirnos preguntando. Y otra línea en la que está muy vinculada a mi activismo es cómo los jóvenes nos seguimos pensando el tema de la organización. Cómo más allá de las dudas, de las interrogantes que nos ponemos día a día, buscamos espacios a través de los cuales podamos transgredir. Actualmente soy activista en el colectivo, un grupo de jóvenes que permanentemente está buscando la generación de espacios. De hecho, algunos de mis compañeros del colectivo están aquí. Y es cómo nos seguimos pensando espacios para discutir, para que los jóvenes también construyamos posicionamientos políticos sobre todo este tema de las luchas. Varios de nosotros desde una posición feminista, transgresora, que se pregunta día a día las cosas, hemos tratado de posicionar algunos elementos a través de una estrategia que hasta el momento nos ha funcionado, y nos pueden seguir a través de redes sociales como El Colectivo, nos van a encontrar con el loguito rojo. Hemos posicionado la herramienta del cojín. Entonces el cojín nos permite que en espacios públicos discutamos cosas que quizás la gente no se pregunta en el día a día. Nuestro último cojín fue el trabajo sexual. ¿Qué hacen las trabajadoras sexuales? ¿Cómo se piensan? ¿Qué hacen? ¿Qué discusiones han tenido con el Estado? ¿Cómo se las mira desde la sociedad? Así que, cuña publicitaria, síganos en redes sociales, y creo que ahí nosotros seguiremos impulsando algunos otros espacios de discusión. ¿Y qué más? ¿Qué otro plan a futuro tengo? Creo que seguir, no a manera de testigo de Jehová, pero sí de una manera muy fuerte y bastante convencida, este discurso de que los jóvenes tenemos que seguirnos organizando. Tenemos que seguir buscando espacios desde los cuales podamos generar este activismo. Identifiquen su causa, busquen cuál es, identifiquen qué organizaciones están empujando esto, y si no hay, pues créenla. Creo que estamos en un momento en el que necesitamos una lectura donde no veamos quizás al Estado como ahí el que nos impide, sino buscar esas otras entradas. Creo que algo que ha caracterizado mucho, no está la imagen, pero al activismo LGBTI es buscar esas puertitas chiquitas que quizás al Estado se le quedan sin su control, y por ahí entrarnos. Es mucho de esto de lo que yo les hablaba hace un momento, de pensar este campo jurídico, y es por donde nos podemos entrar. ¿Cuáles son esas puertas entreabiertas del Estado que organizados, unidos, podemos ir generando espacios para seguirlo discutiendo?
Ya. O sea, un poco de broma, un poco en serio. La verdad tengo un sueño, voy a ser Martin Luther King aquí. Tengo un sueño y ese sueño es que las siguientes generaciones no tengan que pasar por lo que hemos pasado. Que el tema de la orientación sexual, la identidad de género en general, la diversidad sexogenérica, sea parte de la cotidianidad, que ya no digas, ay, no soy homofóbica, tengo un amigo gay. Que no seamos el florero o del discurso, la cuestión así como cool, porque alguien tiene un amigo gay, una amiga lesbiana o trans, y que no tengamos que definirnos como seres humanos en base a nuestra condición, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, porque hoy por hoy, a menos en países como el nuestro, si queremos hacer activismo, tenemos que definirnos desde esa posición. Y Pamela Troya no solo es lesbiana, o sea, hace muchas cosas más que la tijera. Y soy comunicadora y además todo lo veo desde la comunicación y por eso mi activismo siempre fue así, o sea, un activismo de choque en los medios de comunicación, rompiendo un poco los esquemas. Estoy recién ingresando al Instagram para tratar de captar millennials. Pero de ahí, si se abre el Twitter, estoy como @pametroya, igual en Facebook, y les voy a aceptar la amistad si me ponen que estuvieron aquí. Y tenemos las páginas de Matrimonio Igualitario también en Facebook, Matrimonio Civil Igualitario Ecuador, en Twitter, Matrimonio S. En Instagram, pero solo he publicado una sola cosa, y también tengo Instagram. Es difícil, así como subir, es @pametroya. Pero ya volviendo al tema en serio, ¿a qué me dedico? Tengo una vida cotidiana, no soy activista al 100%, porque les cuento, el activismo no da de comer. No. Así que si pensaban que iba a dar de comer el activismo, ¿En serio? ¿no? Al menos el activismo que se hace por convicción y el serio no da de comer. Entonces, claro, tengo un trabajo en el que mantengo mi hogar, pero en mis tiempos libres, y trato en los mayores tiempos libres que pueda, me dedico a joderle al Estado, a joderle a la sociedad, a desorganizarlo todo, porque tenemos que hacerlo. Porque así como dijo Anabel, o sea, se trata de romper un poco esta cotidianidad en la que estamos acostumbrados y a la que le llamamos normalidad. Porque finalmente, y les cuento, o sea, espero no herir susceptibilidades de nadie acá y espero tener un auditorio súper abierto, pero si no, se van a llevar decepciones los que no, porque va a haber matrimonio igualitario, o sea, es que va a haber. El momento en que la sentencia de Satia va a salir, creo, esta semana, más como la siguiente, ya es un precedente maravilloso para seguir impulsando matrimonio igualitario, porque esta sentencia va a acoger, o ya acoge en su cuerpo jurídico, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la opinión consultiva 24, que les invito a descargársela, y es la respuesta que la Corte Interamericana de Derechos le hace a Costa Rica y a todos los países que formamos parte de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y en este contenido dice que los homosexuales hacemos familia y somos familia, y que todo lo que devenga de nosotros también es familia. Que si queremos o no tener hijos es muy nuestro problema, pero que si los tenemos también son familia y que también deben ser cuidados y protegidos por la ley. Y que las parejas homosexuales deben tener acceso a todas las figuras de protección jurídica que el Estado tenga, incluyendo matrimonio. Es súper clara la opinión consultiva. Y sobre el tema trans es maravillosa porque dice que todos los documentos de identidad deben reflejar lo que la persona, cómo se siente, cómo es su identidad. Entonces, el momento en que Ecuador acaba de sacar, o va a sacar ya en el registro oficial, una sentencia como la de Satia, incluyendo este documento, nos está dando la pauta para que esto vaya a pasar con el matrimonio igualitario. O sea, esto ya no hay de otra. En el futuro habrá adopción también, porque no es posible que por cuestiones de orientación sexual se restrinja a que niños estén sin hogares y que parejas estén sin hijos. Porque hogar, y eso quiero que lo meditemos, hogar no es la relación consanguínea que tienes con alguien. Hogar es el amor, es el cuidado, es esos vínculos que finalmente se dan con el tiempo y que pueden ser o no consanguíneos. Entonces, el momento en que hay una Helen y una Nicole que lucharon para que su hija Satia sea reconocida, es un gran avance.
Entonces, ¿qué estamos haciendo como activismo? Yo sigo luchando por el tema del matrimonio igualitario y he seguido siempre la causa del tema Satya desde un inicio. Hemos apoyado además mi género en mi célula desde que empezó. Anabel no lo ha dicho y me voy a atrever porque todavía tengo tiempo a decir qué hizo el Estado y qué hizo Correa con el tema de mi género en mi célula. Muchos activistas trans se juntaron en un gran pacto trans y empezaron a hacer una campaña muy grande que se llamaba Mi género en mi cédula. Y era para que en la cédula no tengan la S de sexo, sino que todos tengan la G. Y que cada quien pueda cambiarlo por una vez en su vida, esa G como quisiese. De repente, cuando se debatió esto en la asamblea, ya no era el género universal, ahora era el opcional. Entonces lo que hicieron los asambleístas fue aprobar un género opcional, ¿sí? Para que quien quiera, y solo quien quiera, cambie la S por G. Ya no para que todos lo hagan, sino para que solo quienes quieran. Se aprueba esto y llega el veto de Correa, firmado también con la venia de Alexis Mera, que era su asesor jurídico. Y dice, no, esta cosa de la G no va a ser para quien quiera, va a ser solo para las personas trans, y siempre y cuando lleven 2 testigos al registro civil que les diga que son trans al menos 2 años. Y el derecho de la autodeterminación, o sea, es que como yo voy a un registro civil y con 2 testigos que digan, sí, soy trans. Es autodeterminación, entonces yo no necesito a nadie, es como que yo llevar al registro civil a 3 personas para que diga, vea, esta sí es lesbiana y le encanta la tortilla. No. Entonces se aprobó esto finalmente, la asamblea acogió este veto y tenemos ahorita una ley de datos civiles que es la que sustituyó a la del registro civil, totalmente desapegada a los temas de derechos humanos en cuanto a lo trans. Entonces, en temas de derechos hay un montón de cosas que todavía faltan. Me dicen, pero ya tienes unión de hecho. O sea, si una pareja heterosexual puede escoger entre unión de hecho y matrimonio, y una pareja homosexual solo puede no escoger, sino solo tiene la unión de hecho, no suena a discriminación, digo. Si las parejas heterosexuales pueden adoptar niños, pero las parejas homosexuales no pueden, ¿por qué razón? Solo por el hecho de ser homosexuales, ¿hay o no hay discriminación? Si es que nos votan de los trabajos por ser personas trans o ser lesbianas, gays, bisexuales, etc., ¿hay discriminación o no hay discriminación? Si tú le dices a tu padre y a tu madre que eres lesbiana, y a tu madre y a tu padre la única opción que se le ocurre es meterte a una clínica de deshomosexualización donde te violan, porque además piensan que porque si te meten un pene ya te vas a hacer heterosexual de la noche a la mañana, eso es violación, eso es violencia. No vas a cambiar, simplemente vas a salir odiando. No dejo siempre esto en la batuta a los jóvenes porque las generaciones que hemos venido haciendo activismo ya vamos envejeciendo. Bueno, yo quiero pensar que 35, casi 36 todavía es una buena edad. Pero estoy peligrosamente acercándome a los 40. Y lo importante es que las nuevas generaciones lo normalicen, porque es normal. Porque la orientación sexual no solo es la heterosexual. Porque la identidad de género no solo es la cisgénero. Porque tenemos que ver la realidad. Y se trata aquí simplemente de ni más ni menos derechos. Porque además, cuando nos hablan, es que tú quieres derechos adicionales. No, quiero los mismos que tienes tú. No quiero más derechos. Quiero ser tratada por igual, porque cuando yo tengo que pagar mis impuestos, no me dicen, tú tienes un descuento porque hay un descuento a la mariconada. No. Cuando yo cojo y declaro mis impuestos, yo los pago al 100%. Y yo tengo obligaciones como ciudadana que el Estado me exige al 100%. Pero cuando yo regreso a ver al Estado y le digo, oiga, usted no me da matrimonio, usted no me da adopción, aquí hay un pocotón de cosas, no ha hecho nada con respecto a las clínicas de deshomosexualización, etcétera, etcétera. Es que eres lesbiana. Entonces esa no puede ser la razón para discriminarte. Gracias.